Jiménez Vega, estudiante de licenciatura en matemática del área Matemáticas y Cultura. Hoy les vengo a hablar un poco sobre historia y cultura en las matemáticas. Les voy a hacer un pequeño recorrido por el conocimiento matemático de las civilizaciones que dieron forma a este mundo que hoy conocemos sobre las matemáticas. Las matemáticas no nacieron en un solo lugar, fueron construidas por única cultura. A lo largo de la historia de las diferentes civilizaciones desarrollaron conocimiento matemático para resolver problemas relacionados con la agricultura, el comercio, la astronomía, la construcción y la organización social. Este documental presenta un recorrido histórico por las culturas que aportaron al desarrollo de las matemáticas. Tenemos como Egipto, Mesopotamia, Grecia, China, el mundo árabe y los mayas, y la cultura arhuaca de Colombia. Cada una de estas civilizaciones desarrolló formas propias de comprender el mundo mediante números y figuras y sistemas de razonamiento. Además de conocer sus aportes históricos, se señala la importancia de las matemáticas en la educación y cómo estos conocimientos continúan influyendo en la enseñanza actual. Las primeras matemáticas surgieron por necesidades prácticas. Las antiguas civilizaciones necesitaban medir tierras, construir viviendas, registrar alimentos, organizar el comercio y observar el cielo. Gracias a estas necesidades aparecieron los primeros sistemas matemáticos y formas de cálculo. La historia de las matemáticas es importante porque permite comprender que el conocimiento matemático no apareció de manera inmediata, sino que fue construido poco a poco por diferentes culturas. La importancia de la educación es conocer el origen de las matemáticas, donde ayuda a los estudiantes a entender de que esta ciencia está relacionada con la vida cotidiana y no solamente con operaciones abstractas. La civilización egipcia desarrolló matemática principalmente para resolver problemas prácticos. Las inundaciones del río Nilo obligan a medir nuevamente los terrenos agrícolas, por lo que la geometría se convirtió en una herramienta fundamental. Los egipcios también utilizaron conocimientos matemáticos para construir pirámides, templos y sistemas de administración. Sus matemáticas eran empíricas, es decir, basadas en la experiencia y en reglas prácticas. Aspectos relevantes tenemos como desarrollo de la geometría, medición de superficie, construcción arquitectónica y organización administrativa. La importancia en la educación de las matemáticas egipcias muestran que el aprendizaje matemático puede relacionarse con situaciones reales y concretas. En Mesopotamia surgió uno de los siguientes números más importantes de la historia, el sistema sexagesimal, basado en el número 60. Gracias a este sistema actualmente dividimos el tiempo en minutos y segundos. Los babilonios desarrollaron cálculos avanzados relacionados con el conocimiento, la astronomía y la medición del territorio. También resolvieron ecuaciones matemáticas utilizando métodos muy avanzados para su época. Aspectos más relevantes tenemos como sistema sexagesimal, astronomía, resolución de ecuaciones, desarrollo algebraico inicial. Y también la importancia en la educación. Esta cultura demuestra que las matemáticas evolucionan según las necesidades sociales y científicas de cada época. La cultura griega transformó las matemáticas en una ciencia basada en el razonamiento lógico y la demostración. A diferente de otras civilizaciones, los griegos no solo buscaban resolver problemas, sino también explicar por qué los resultados eran correctos. Matemáticos como Pitágoras, Euclides establecieron principalmente fundamentos de la matemática y el pensamiento matemático. Aspectos más relevantes que tiene pensamiento lógico, demostraciones matemáticas, geometría euclidiana y abstracción matemática. Y la importancia en la educación de las matemáticas griegas son fundamentales también porque dieron origen al razonamiento matemático utilizando actualmente en las escuelas y universidades. Eh, Aunque Egipto y Mesopotamia y Grecia desarrollaron matemáticas diferentes, todas compartieron un mismo objetivo: comprender y organizar el mundo. Egipto se enfocó en la práctica y en la construcción. Mesopotamia desarrolló sistemas numéricos y avanzados. Y Grecia impulsó la teoría y la demostración lógica.
Estas diferencias muestran que no existe una única forma de construir conocimiento matemático. Aspectos más relevantes son diversidad matemática, evolución histórico y la influencia cultural. Y también la importancia de la educación es comparar culturas que nos ayuda a desarrollar pensamiento crítico y comprensión histórica de las matemáticas. La matemática china se desarrolló principalmente para resolver problemas prácticos relacionados con la administración, la agricultura y la ingeniería. Los matemáticos chinos utilizaron métodos inductivos y técnicos avanzados en el cálculo sin necesidad de grandes teorías abstractas. Y sus aspectos más relevantes, el pensamiento práctico, la resolución de ecuaciones, uso cotidiano de las matemáticas. También resaltamos la importancia de la educación, donde la cultura china demuestra que existen múltiples maneras de aprender y desarrollar pensamiento matemático. A través del mundo árabe tenemos temas para explicar como el desarrollo árabe, álgebra, al-Khawarizmi, organización del conocimiento. El mundo árabe desarrolló grandes aportes a las matemáticas, especialmente mediante el desarrollo del álgebra. Matemáticos como al-Khawarizmi organizaron métodos matemáticos que permitieron resolver problemas de forma general. Además, el mundo árabe ayudó a conservar y transmitir conocimientos matemáticos de otras culturas. Entre estos aspectos relevantes son el álgebra, sistema de conocimiento y difusión científica. También muy importante resaltar la importancia de la educación. El álgebra, en donde desarrolla que el mundo árabe continúa siendo una de las bases fundamentales en la educación matemática moderna. La cultura maya desarrolló uno de los sistemas más avanzados de América. Utilizaron un sistema vigesimal y desarrollaron el concepto del cero mucho antes que otras culturas. Sus matemáticas están estrechamente relacionadas con la astronomía y la medición del tiempo. Y aspectos también tenemos muy relevantes como el sistema vigesimal, uso del cero y calendario astronómico. No podemos dejar atrás la importancia en la educación actual, donde las matemáticas de los mayas evidencian que el conocimiento científico también fue desarrollado por culturas americanas. La cultura arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta representa un ejemplo importante de etnomatemática en Colombia. Sus tejidos y mochilas contienen patrones geométricos, simetrías, rotaciones y figuras que reflejan conocimientos matemáticos ancestrales. Las mochilas arhuacas no solamente tienen valor ancestral, sino también cultural y espiritual. Y como aspectos relevantes tenemos la geometría en tejidos, simetría y patrones, relación entre cultura y matemáticas. La importancia en la educación sobre la etnomatemática permite enseñar matemáticas desde el contexto cultural de los estudiantes, promoviendo inclusión, identidad y aprendizaje significativo. La historia de la matemática demuestra que el conocimiento matemático es un resultado de múltiples culturas, experiencias y formas de comprender el mundo. Cada civilización aportó elementos fundamentales que hoy continúan presentes en la educación y en la vida cotidiana. Reconocer esta diversidad permite que valorar las matemáticas no solamente como una ciencia abstracta, sino también como una construcción humana relacionada con la cultura, la historia y la sociedad. Para comprender el origen de las matemáticas, fortalece una de las ecuaciones más críticas, inclusiva e intercultural. Las matemáticas son mucho más números que operaciones. Son parte de la historia de la humanidad y que reflejan la creatividad y las necesidades y la forma de pensar de cada cultura. Donde Egipto hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, cada civilización dejó un legado que continúa formando parte del conocimiento actual. Comprender esta historia nos permite valorar las matemáticas como una construcción cultural universal que sigue evolucionando con la humanidad. Propuesta para el mejoramiento de la calidad educativa.
El estudiante de la historia de las matemáticas y de las diferentes culturas permite reflexionar sobre la necesidad de transformar la enseñanza tradicional en una educación más contextualizada, inclusiva y significativa. Muchas veces las matemáticas son enseñadas únicamente mediante fórmulas y procedimientos mecánicos, dejando a un lado la relación con la cultura y la historia y la vida cotidiana. Por esta razón, una propuesta para mejorar la calidad educativa consiste en integrar la historia de las matemáticas y la etnomatemática dentro de los procesos de enseñanza, incorporar conocimientos de culturas como la egipcia, griega, china, maya, árabe, arhuaca, donde permite que los estudiantes comprendan que las matemáticas son una construcción humana y cultural, fortaleciendo el pensamiento crítico, la identidad cultural y el aprendizaje significativo. Además, el uso de herramientas digitales, recursos audiovisuales como mapas conceptuales, actividades interactivas y proyectos donde sean más activos y los estudiantes tengan mejor motivación frente a un aprendizaje matemático. De igual forma, reconocer los saberes ancestrales y culturales dentro de la del aula de clase, donde contribuye al respeto a la diversidad y el fortalecimiento de una educación intercultural. Finalmente, mejorar la calidad educativa implica promover metodología social, cultural de los estudiantes, permitiendo que el aprendizaje sea más comprensible, dinámico y cercano a la realidad. Muchas gracias.